Bolívar era un dictador. Bolívar fue un dictador y siguió siendo un dictador prácticamente toda su vida. Creo que el ejercicio más notable, según él mismo lo ha reconocido, fue la dictadura. Y Bolívar, adicionalmente, con otras virtudes, la inteligencia era una de ellas, y evidentemente era un hombre inteligente, sagaz, pero era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir, y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad, hay que entender un poco sus orígenes familiares, su propia familia. Por el lado de su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si se hace referencia en primer lugar a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, forzó muchas mujeres, acusó a sus maridos, aquellas mujeres que él deseaba, hizo encarcelar y acusar falsamente a varios maridos para poderse aprovechar de sus mujeres. Sus antepasados también, por el lado de su madre, eran personas violentas, de origen alemán, con muchos odios y con mucha animadversión hacia castellanos, hacia vascongados, hacia extremeños. Su familia Hedler, por parte de su bisabuelo y de su abuelo Palacios, pues también tenían esas características. Su hermana, María Antonia, era una mujer cruel. Ella misma confiesa haberle rajado la cabeza al carpintero de su hacienda, de su ingenio, porque le falló en alguna cosa y le dio de palos y tenía unos accesos de ira impresionantes también. María Antonia y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, a diferencia de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y su otra hermana, que eran rubietes, por el lado pues alemán, pero ellos tenían unas características negroides, y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar contra los españoles. Y voy a explicarme por qué. Es que su abuelo paterno compró, invirtió un dinero, unos 20.000 o 23.000 ducados, para comprar uno de los dos títulos nobiliarios que fueron entregados al convento de Montserrat para ayudar a financiar ese convento. Pero el título no lo pudieron obtener, y ese título lo estuvieron peleando, el título nobiliario lo estuvieron peleando durante casi un siglo, y no lo pudieron obtener precisamente porque no podían demostrar la pureza de sangre. Por otro lado, su tío, hermano de su madre, también ambicionaba a que la familia Palacios tuviera otro título nobiliario, y tampoco nunca lo consiguieron. Parece que su bisabuelo tuvo algún lance amoroso con una negra, y de esa unión nació una niña que se llamaba María Josefa Marín, y María Josefa Marín es la bisabuela del Libertador, negroide, y heredó la fortuna que le dejó su padre. Pero aún con toda esa fortuna, pues no pudieron obtener el título nobiliario, porque justamente en los documentos que ingresaron a la corte y que pelearon en Madrid, pues dejaban por fuera esa ascendencia negroide, y sencillamente los abogados pues no entendían por qué faltaba una persona en ese árbol genealógico. Y es que ellos, por supuesto, como pertenecían a la nobleza caraqueña y eran gente pues muy estimada y
y de mucho dinero, pues se avergonzaban de los orígenes de su bisabuelo. De tal manera que yo creo que en el fondo eso resintió muchísimo la familia después de un siglo de pleitos sin lograr esos títulos nobiliarios. Pues en el ánimo de Simón Bolívar fue creciendo ese resentimiento contra la corona española y contra todo lo que significara España y la nobleza española. De tal suerte que pienso yo que eso fue una motivación muy importante. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era niño, y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló durante las guerras de independencia declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios, vale la pena, según el mismo documento que él firma, la guerra a muerte contra españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus haciendas, que tenían sus negocios en distintas categorías de la vida comercial, y todos fueron cogidos presos, sus fincas, sus propiedades, sus casas fueron decomisadas, y en ese desastre que fue la guerra civil, porque en realidad fue una guerra civil de criollos contra españoles, en esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles. Bolívar no vaciló en darle una especie de solución final al tema español, un poco parodiando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos. La solución final de los judíos, esa tuvo unos antecedentes muy importantes en esa causa bolivariana. Y es que Bolívar dio esa solución final, y es que tenía un montón de prisioneros y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas de apellido Arismendi, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles en Valencia, cuando estaba en Valencia en el año 1813. Pues esa solución final, hay que decirlo de esta manera, sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y a los prisioneros españoles que llevaban como un año en la más absoluta desesperanza en las mazmorras de La Guaira y en las mazmorras de Caracas y de Valencia, hacinados, hacían sus necesidades corporales aherrojados, amarrados con cadenas durante cerca de un año. Ordenó su asesinato y, para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con mucho pesar, con mucha tristeza, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los ancianos eran llevados sentados, amarrados en unas sillas, y les descargaban los sablazos en la cabeza y en los miembros. Allí se entrenaron muchos asesinos que luego